Por fin, el gobierno entendió que estaba en un error tremendo. Hablar de extradición no era lo correcto. Y Luisa María Alcalde Luján, ahora consejera jurídica de la presidencia, anteriormente dirigente nacional de Morena, se los vino a decir en la mañanera. Vean este video. ¿Cómo está el proceso de extradición en el caso Sinaloa? Porque se ha venido hablando mucho sobre el tema y vale la pena puntualizar en qué momento del proceso estamos para que no haya información falsa que se difunda. Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos y lo vamos a ver ahora. Si me permiten. Fíjense bien, la solicitud formal de extradición está regulado en el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esa es la solicitud que se presenta. Ahí claramente se establece cuáles son los requisitos de esta solicitud. Se tiene que enviar por la vía diplomática y debe contener el delito por el cual se acusa y anexar estos documentos. Relación de hechos imputados, textos legales que tipifiquen el delito, que fijen la pena y que regulen la prescripción. C, y aquí lo subrayamos, datos de prueba que establezcan que es probable que la persona cometió el delito. D, copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez de la parte requiriente, datos de identificación y traducción al español. Esto es la solicitud formal de extradición. Hablar de detención provisional con posibilidades de extradición era lo correcto. Luisa María Alcalde lo hizo y se lo dijo en su cara a la presidenta frente a todos estos periodistas que frecuentan esta mañanera. Después de que ella, la presidenta y la FGR repitieran todo el tiempo un discurso que estaba inmenso en el error. Vea este video. La solicitud de detención provisional con fines de extradición se regula en el artículo 11 y no es lo mismo. La solicitud de detención es en aquellos casos donde se considera hay una urgencia. Y subrayamos urgencia, es decir, donde exista riesgo, ya sea de sustracción o de obstaculización del proceso. Si la parte requiriente considera que hay urgencia por estas dos circunstancias, entonces puede pedirle al país requerido, en este caso México, solicitar que previo a la solicitud formal una solicitud de detención. Y aquí lo importante es que debe contener elementos probatorios precisamente para probar que es urgente esta solicitud. Entonces, lo que se solicita es la detención provisional con fines de extradición y si ésta se encuentra fundada, entonces se procede a la detención y se abre un plazo de 60 días para entonces sí poder formalmente presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición. Lo que presentó fue una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia, es decir, que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso.
la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide una opinión a la Fiscalía y la Fiscalía determina que no existe al momento o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer ya sea la prisión, la detención provisional o alguna otra medida cautelar, y ahí inicia este proceso de 60 días. Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios. Esto yo lo señalé anteriormente ya en un video, cuando tumbo todo este teatro que se había montado el propio gobierno. Todo esto, mencionado por Luisa María Alcalde Luján, yo ya se lo había hecho saber a usted en un video anterior que se encuentra aquí en el canal. En aquel donde mencioné cómo se construyó este teatro montado por el gobierno y la FGR y cuál era el objetivo de ese teatro. Pero cuando todo parecía ir bien, porque efectivamente Luisa María Alcalde sí mencionó el tratado que yo había mencionado, que era en el que se tenían que enfocar principalmente, porque era quien reglamentaba todo lo relacionado a la extradición y por ende a la detención provisional con posibilidades de extradición. Sí habló también de los artículos donde se reglamenta, donde se fundamentan estas figuras. Hasta ahí todo bien. El problema fue, incurrió en un error nuevamente. Los famosos datos de prueba. Ella menciona que se requieren datos de prueba para demostrar la urgencia de la detención provisional de estos funcionarios y exfuncionarios. Por lo visto, ella no comprendió los artículos que ella misma mencionó en estas diapositivas que presentó. Quizá ni siquiera hizo ella misma estas diapositivas, este material que proyectó. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del artículo 11 del Tratado de Extradición que ella mencionó, ahí no se habla de desahogar datos de prueba para demostrar la urgencia de la detención. Por esa razón, no transcribió en estas diapositivas el artículo 11, ya decía yo, porque si no, ella quedaría en evidencia la mentira que estaba diciendo respecto a estos datos de prueba para demostrar la urgencia de la detención. Y ella no se iba a poner de pechito ante los periodistas y los miles de mexicanos que ven la mañanera día tras día y quedar en ridículo. Si bien fue ella quien rectificó que se trata de una detención provisional y no de una extradición, si bien fue ella quien habló del artículo 11 de este tratado cuando el gobierno no lo hacía, pues también fue cierto que debe de seguir la línea argumentativa del gobierno respecto a los famosos datos de prueba, que desde el día 1 se vienen mencionando
todo el tiempo. Por último, terminó su intervención con lo siguiente. Vea este video. Esto, en realidad, aunque bien establecido en el Tratado de Extradición, también es aplicable en la ley mexicana de forma similar. ¿Qué sucede en nuestro sistema penal mexicano? El artículo 16 constitucional, en relación con los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que para poder solicitar una orden de aprehensión, cualquier fiscalía requiere aportar datos de prueba a un juez y debe acreditar 3 cosas: el hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad y la necesidad de cautela, que es similar a la urgencia, es decir, el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Entonces, esto también existe para efectos del sistema mexicano cuando se quiere detener a una persona y solicitar una orden de aprehensión.